Buenas tardes, amables televidentes de Al Punto, por su canal Telefuturo, Canal 23. Hoy es un día glorioso, un día sumamente importante, muy importante para Vicente Noble, que está aquí en los estudios, y para todos los habitantes de Bauruco, de Barahona, Tamayo, Vicente Noble, etcétera, etcétera. ¿Y por qué digo que este día es tan importante? Un día que va a quedar en la historia de esos pueblos del suroeste de la República Dominicana. Hoy estuvo el presidente Danilo Medina en Barahona. ¿Qué hacía Danilo Medina en Barahona? Estaba dando formar inicio a la construcción de la presa más anhelada y más reclamada de la República Dominicana, la presa de Montegrande. Esa presa que ya tenía un financiamiento asegurado de parte de la firma constructora Odebrecht. Una presa que tiene más de 2 años, ya 3 años, aprobado, todos los préstamos aprobados, pero no recibía la contrapartida del gobierno local. La contrapartida, como ustedes saben, los préstamos para construcciones de obra pues requieren de una contrapartida local. Hoy el presidente Danilo Medina fue a Barahona e inició formalmente ya los trabajos de construcción de esta presa de Montegrande. Y fijaron fecha. La fecha para concluir esta obra es nada más y nada menos que el 30 del mes de junio del año 2016. Se fijó fecha. Ahí no hay. Entonces, en ese mismo escenario donde el presidente Danilo Medina se dirigía a los asistentes a este acto, habló claro, preciso y conciso. Dijo el presidente Danilo Medina: no tengo ningún otro interés, ni de ser líder, ni de reelegirme, ni nada por el estilo. Dijo que su único interés es que cuando deje la presidencia de la República en el año 2016 y se convierta en un ciudadano común y corriente, lo único que busco como recompensa es que cuando yo me convierta en un ciudadano ordinario, cuando cruce por las calles, la gente me diga: gracias, Danilo, porque en su gobierno elevó las condiciones de vida de los dominicanos. Y advirtió Danilo Medina que la gente no tiene ni idea de lo que va a pasar en el país a partir de este mes de agosto, cuando se inicie la docencia en los planteles públicos escolares. Dijo: cuando miles de niños y jóvenes ingresen a la educación bajo la modalidad del sistema extendido, porque el Estado le garantizará desayuno y almuerzo, y los padres solo se tendrán que preocupar por la cena, lo que significará un ahorro significativo de ingresos para la familia dominicana. Eso merece otro aplauso, el que dio el aplauso ahorita. Así es. Indudablemente, Danilo Medina se ha convertido en casi 2 años que tiene en el ejercicio del poder ejecutivo en un presidente sin precedente en la historia de la República Dominicana. Descarta desde ahora, con tiempo más que suficiente, que vaya a abortar, a forzar una reforma constitucional para garantizar una reelección. Eso lo deja descartado. Inmediatamente habla con la humildad, con el gesto que le caracteriza a Danilo, y dice que lo único que aspira es que le digan que en su gobierno se transformó la forma de gobernar, y ha iniciado las obras, Danilo Medina, que ningún otro presidente se había atrevido a iniciar. ¿Por qué? Porque no tiene aspiraciones
de seguir al frente de la administración pública en el 2016, abortando, forzando un proceso de reforma constitucional para restablecer esa fatal figura que se llama la figura de la reelección. Y digo fatal figura porque siempre ese proceso ha conllevado grandes sacrificios económicos, sacrificio del liderazgo local, divisiones en las principales fuerzas políticas de la República Dominicana. En el caso del presidente Balaguer, eso costó mucha sangre, mucho sudor, esas reelecciones del presidente Balaguer, cada vez que se efectuaban. La bienvenida a José Monegro Gavilán, que hoy está pueblerino, está en su chacabana filipina, muy cara. Porque así es que visten los ricos, así es que visten los ricos de este país, la clase media alta. Yo escuchaba esos aplausos cuando entré, pensé que era, me imagino, un candidato a rector, Iván Grullón. No, que a los muchachos les gustó lo que dijo Danilo, de que yo lo leí aquí, de que él no tiene ningún interés en reelegirse, que el único interés que le mueve cuando concluya su mandato es que lo saluden. ¿Y a qué vino eso? O sea, para mí, Danilo. ¿A qué fue esa reacción de Danilo? Danilo, al parecer, fue una respuesta, pero una respuesta muy diplomática, una respuesta de un presidente de alto vuelo, como dice la canción de Julio Iglesias, que se colocaba en su recorrido como candidato presidencial en el año 2000, cuando no logró el solio presidencial, que decía: vuela amigo, vuela alto, no se haga gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. Yeah. Entonces, eso Danilo lo dijo en respuesta quizás al escrito del expresidente Leonel Fernández el martes pasado en el periódico Listín Diario, donde hablaba de los sobrecitos, de que no hay ningún liderazgo, sino lo que hay es buena repartidera de sobrecitos, que el que reparte el sobrecito, en un momento dado hay un artículo que... Él lo estaba diciendo por él. Figurado quizá, pero no creo que quizá, porque Danilo es un hombre de vuelo muy alto. Yo me refiero a lo que escribió Danilo, el expresidente Fernández. Sí, él mismo se puso de ejemplo. Exacto, o sea, sí, pero sí. Yo creo que Leonel se estaba refiriendo a un modelo, o sea, a un estilo de hacer política que viene de muy antaño, de los tiempos de Trujillo, de que el benefactor era el que siempre auxiliaba a todo el mundo, desde el más rico hasta el más pobre. Balaguer continuó en los 12 años la misma temática. Fíjate que hasta el 70 había una desconcentración de los ayuntamientos. O sea, los ayuntamientos tenían su presupuesto propio. Sí. Balaguer, que recuérdate, en aquel Max que estuvo con Lluveres Montaz, recuerda que fue síndico del Distrito Nacional, Balaguer lo dejó sin funciones y asumió todas las funciones del ayuntamiento del Distrito Nacional. Pero ¿qué era lo que perseguía Balaguer? Que todas las obras, todo ese conjunto de obras... Se lo agradecieran a él. Sí. Entonces, de ahí para acá, todos los presidentes han seguido con ese mismo libro, básicamente. Y a veces, y yo no he leído el artículo del expresidente Fernández, solamente he escuchado algunas reseñas. Pero yo recuerdo que en el primer gobierno, el presidente Fernández se refería de una reforma, ya no desde el punto de vista constitucional, sino de ciertas leyes que habían que ir desconcentrando las funciones del Ejecutivo, porque cosas insólitas, y llegó a graficarlo básicamente. Yeah. Se iba una letrina en Montecristi, óyeme, en cualquier ventarrón de eso, y hasta eso llegaba al despacho del presidente de la República. Bueno, o sea, estamos hablando de cosas insólitas, sí. Que se quemó una casita, que la cañada por allí, bueno, que un problemita personal, no ni siquiera asunto con un impacto social, sino asunto
particular de cada persona, todo va donde el presidente de la República. Pero vamos a hablar un poquito, Monegro, Vicente Noble. Haz un close de esto, Vicente Noble, hazme el favor. De esa proyección de lo que va a ser la presa de Montegrande. Esa es una presa, yo decía ahorita antes de tú llegar, Monegro. ¿Se quitó? Bueno, es una presa, ahora mismo la coloco. Es una presa, quédate ahí atento que eso viene ahora. Es una presa histórica. Es una presa que realmente la población de esa zona del país la ha pedido en innumerables ocasiones. Yo mismo he escrito mucho sobre ella cuando manejaba las relaciones públicas del senador Manuel Antonio Paula, senador de Bauruco, ahí lo tiene, de la necesidad de esa presa. Esta presa va a traer, ahí lo tenemos en pantalla, ¿ya verdad? Va a traer, ahí está, mira, esa es una proyección de lo que será esa presa de Montegrande. Una presa. En el Yaque del Sur, ¿no? En el Yaque del Sur. ¿Qué sucede? El Yaque del Sur es uno de los ríos, son dos, los dos yaques, Claro, Yaque del Norte y Yaque del Sur. Claro. Los ríos más caudalosos de la República Dominicana y con mayor recorrido. Con mayor recorrido. Ambos nacen en la Cordillera Central. Yo he visto el nacimiento de ambos yaques. Realmente es un espectáculo. Un espectáculo como ese chorro de agua enorme allá cerca, camino al Pico Duarte, se convierte en ese río tan caudaloso como es el Yaque del Norte. Un chorrito. Sí, un chorro, por un pendón de agua, como dice, un pendón de agua. Pero luego el del Yaque del Sur también, que he visto eso. Usted no conoce la montaña de este país, usted tiene que ir al Pico Duarte. No, yo he ido. Pico Duarte y ver eso. He ido. Pues bien, entonces, ese río, el Yaque del Sur, pasa por San Juan de la Maguana, muere finalmente en las costas allá de Barahona, por ahí. ¿Qué sucede? Sobre todo, Ramón, aquella gente que vive en Quitacoraza, ahí es que voy, ahí es que Jaquimelle. Ahí es que voy. Jaquimelle, desde que se nubla, ya está inundado. Está inundado. Está inundado. Ahora mismo se dice que el Yaque del Sur está vertiendo agua en el lago Enriquillo y está produciendo el crecimiento del lago Enriquillo. No lo dudo, pero tampoco lo afirmo. Pero es probable. Agua. Sí, es probable. ¿Por qué lado? Es probable que agua subterránea. Entonces, ¿qué sucede? La represa de este río, en el lugar donde debe estar ubicado esta represa, no hay que desalojar a nadie. Porque eso es el desierto del Colorado, donde grabamos la película en Estados Unidos. Yeah. Ahí mismo, la película de Vaquero. Eso es lo que parece el desierto del Colorado, el Gran Cañón. El Gran Cañón, que usted ha visto mucho eso, que usted veía la película de Bonanza. Claro, el Gran Cañón. El Gran Cañón. El Gran Cañón, eso es lo que parece, es decir, que usted no va a tener que hacer inversión en desalojo de familia. Pero ¿qué sucede? Después que tenga esa presa, va a tener agua potable garantizada para esas 4 provincias del suroeste del país. Va a tener agua asegurada para regar esas tierras fértiles del sur de nuestro país que no producen muchas de ellas por falta de agua, porque es la zona de menor pluviometría de la República Dominicana, el sur. Ahí en Azua hay lugares que no llueve durante años, quizás, y hay un lugar donde le dicen Arroyo Seco, en Tamayo, que dura hasta 5 años sin llover ahí. Sin mentir, hasta 5 años dura sin llover ahí. Entonces, esta tierra son ricas en minerales que la combinación del agua pues, puede producir que sean altamente productivas. Se dice, según un estudio que ha hecho el INDRI, que podría producir beneficios para los productores agrícolas de esa zona de alrededor de más de 500 millones de pesos anual. Porque si tú consigues producir más plátano, más yuca, más yautía, más ñame, más ajíes, pues tú estás contribuyendo a que esta gente eleve su calidad de vida, su calidad de vida, pero también va a producir energía eléctrica, porque toda presa lleva un generador hidroeléctrico. Entonces, ¿qué sucede? El gobierno del presidente Leonel Fernández dio los pasos iniciales en la gestión de Héctor Rodríguez Pimentel para que se construyera esta presa, pero solo fue ahí. Se gestionó el préstamo, la firma Odebrecht, si mal no recuerdo, la firma brasileña Odebrecht, está en la disposición de hacer el financiamiento de esta obra, pero se necesita una contrapartida local. Todo préstamo internacional lleva una contrapartida local. Siempre se fueron, como el disco de Johnny Ventura, a amagar y no dar. Amagar y no dar, y nunca daban el dinero. Ahora Danilo dijo, bueno, vamos para allá, vamos a iniciar eso, y ahí está hoy se desembolsaron dineros en dólares, más de 40 millones de dólares. ¿Sabe para qué? Para que esa obra se inicie y no se detenga hasta el 30 de junio del año
2016, cuando se va a inaugurar. ¿Tiene fecha ya, Monegro? Para inaugurarla. Sí, para inaugurarla ya. Bueno, 30 de junio del 2016. Bueno, sería un precedente, ¿no? Porque tú sabes que muchas veces hay obras que por su volumen, estamos hablando de una presa no es una carreterita. No. Eso tiene que tener, primero, el estudio de suelo, que estoy seguro que técnicos ya todo eso está hecho, calificados. Sí. Segundo, la seguridad. ¿Tú sabes qué significa que se rompa una no. Ni eso ni pensarlo. Ni pensar. Entonces, estoy diciendo que no es una obra que se puede hacer en 2 o 3 meses. No. Pero lo importante, Ramón, es lo siguiente. Tú señalabas algo. Primero, una de las preocupaciones de mucha gente, muchos comentaristas y de muchas personas que nos preguntamos aquí en la República Dominicana, ¿cómo es posible que un país pequeño, con agua, Ramón, aquí en cualquier sitio, incluyendo en esos sitios inhóspitos, como eso de Asua, que tú dices que tiene muchos años que no llueve, tú puedes estar seguro que si tú perforas no encuentras agua muy lejos? Sí. O sea, estoy hablando de esos sitios. Si tú vas al Cibao, si tú vas a la línea noroeste, si tú vas al sur corto, si tú vas al este, te encuentras que estamos llenos de ríos y de agua subterránea. Entonces, ¿cómo es posible que tú ves comunidades, como yo vi en algunos reportajes, con galones de agua, con latitas de agua vacías, exigiendo agua, Ramón? O sea, partiendo de ahí, ¿cómo es posible? Yo le decía a un amigo en Bonao, ¿cómo es posible que en Bonao haya problemas? Cuando yo creo que hasta con el método antiguo de los mayas y los aztecas, que bajaban agua, hacían unos acueductos, Ramón. Estamos hablando de ¿cuántos siglos? Estamos hablando de más de 5 siglos atrás. O sea, ¿cómo era posible que esta gente sin esa tecnología eran capaces de llenar de agua poblados enteros? Y que hoy, con la tecnología en la mano del hombre, estemos mendigando en muchísimos pueblos de la República Dominicana, incluyendo el Distrito Nacional, mendigando por agua a esta altura de juego ya en el siglo XXI. Entonces yo creo que estas obras y otras, todos esos ríos deben estar represados, Ramón. Aquí no es posible que tengamos ríos que estén toda esa agua todo día y noche hacia el mar, cuando pudiéramos estar embalsando esa agua, estarla convirtiendo en agua potable y también estar produciendo energía, que era otro elemento que tú señalabas en tu intervención. En un momento que el gobierno ha decidido intervenir en el negocio eléctrico, y yo creo que no había de otro, porque aquí se inició en el primer gobierno del PLD, encabezado por el presidente Fernández, se inició un proceso de pasar prácticamente el negocio eléctrico al sector privado. Y todos sabemos qué pasó. Primero lo querían a vaca muerta, nunca aparecían las inversiones, básicamente. Luego se fue el presidente Fernández y el gobierno del PLD en el 2000. Luego vino el gobierno del PRD con Hipólito Mejía, y lo que hicieron fue que hicieron una negociación. En vez de redefinir los contratos, después que lo habían criticado, lo que hicieron fue que vinieron a renegociar con la Unión Penosa, como le dice, o Fenosa o Penosa, porque lo que de pena, básicamente. Era 5 años primero las negociaciones que se hizo en el primer gobierno del presidente Fernández. Luego, el gobierno de Hipólito Mejía, que fue un crítico del proceso de capitalización, lo que hizo fue que en vez de corregir los contratos, lo que hizo fue que lo extendió a 15 años. Entonces yo creo que estas obras y otras que deben hacerse, te decía Ramón, en un momento que el gobierno ya tomó la decisión de intervenir en el negocio eléctrico, básicamente porque no había de otra, básicamente. Entonces, esto va a significar un empuje hacia la producción energética, comenzando por esa región. Sí, mira la característica de la presa. La presa generaría alrededor de 140 gigavatios hora. Ya la presa. Se van a producir alrededor de 2.500 empleos temporales en lo que se construye la presa, empleos directos. Aparte de la señora que cocina, del que vende agua en fundita, del que vende refresquito, o sea, aparte de esos empleitos, esos chiripeos, ¿verdad? En total se podrían producir alrededor de 12.500 empleos permanentes. Y después que esté hecha, ¿tú sabes qué significa? Sí. Primero, el pescado que va a salir de esa presa. Ahí va también. Segundo, otro ferry como el que hay en Cotuí, otro ferry.
porque ese lago puede salir más grande que el de Yuna. Sí, claro, mucho más largo. Esta zona que está ahí. Claro. Ese lago también, como tú dices, sería un gran criadero de peces, de tilapia, carpa, etcétera, etcétera. Lobina y guabina. Claro, entonces también va a producir un turismo interno ahí. Turismo interno. Se dice que se producirían se almacenarían alrededor de 780 millones de metros cúbicos de agua en el embalse. Eso es mucha agua, ¿sabes? Eso es mucha agua. Y sobre todo, pero eso va a ser realmente... ¿Tú recuerdas una vez, en la década de los 80, que se hablaba de desalinizar el Valle de Neiva, de extraer la sal del Valle de Neiva para hacer esas tierras cultivables? ¿Sabe cómo se desalinan esa tierra? Justamente con agua dulce, y esa agua es dulce, muy dulce el agua del Yaque. Ahí se puede aprovechar todo ese Valle de Neiva, Valle de Neiva, que está fuera, sin uso, porque es verdad, se habló una vez en las gestiones de gobierno del PRD, el doctor Peña Gómez, de traer sus amigos israelíes para desalinizar ese Valle de Neiva y hacerlo productivo, porque tiene un alto contenido de sal, producto de que eso era parte del lago Enriquillo, en una ocasión. O sea, hasta ahí llegaba el lago. Entonces, si se logra incorporar a la producción gran parte de estos terrenos, de esta tierra llanita, sería un palo enorme. Podríamos tener dos valles productivos, el valle el Valle del Cibao y el Valle de Neiva. Pero indudablemente vamos a esperar qué ocurra. Vamos a la pausa comercial, Monegro, y regresamos de inmediato con más de Al Punto. De regreso con más de Al Punto, José Monegro Gavilán y un servidor, Ramón García. Señor, este sábado, pasado mañana, es el cierre de inscripciones en el PRD para aspirar a posiciones electivas al interno de esta entidad política, a presidente, secretario general, secretario de organización, etcétera, etcétera. El sector de Hipólito Mejía, que se había mantenido al margen de esta convocatoria, recuerda muy bien, Monegro, sí, claro. Poco a poco fraccionamientos se han ido inscribiendo, poco a poco se han ido inscribiendo. El último de los dirigentes destacados que seguían a Hipólito Mejía, que se inscribió para continuar dirigiendo el Distrito Nacional, el Comité del Distrito, es el ex candidato a la alcaldía del Distrito Nacional, Alfredo Pacheco. Lo hizo ya formalmente en esta semana. Ya lo hizo. Hoy ha anunciado el expresidente Hipólito Mejía que mañana va a tener una disertación en una conferencia de prensa en el local de la Internacional Socialista a las 9 de la mañana. No, en el local de la Fundación Peña Gómez, ahí en la Bolívar, a las 9 de la mañana, donde va a fijar posición. Pero ya dice en la nota de prensa que envió a los medios de comunicación que no se va ni lo sacan del PRD. Lo que sucede es que al parecer Hipólito ya está sufriendo la soledad del dirigente. Se dice que los presidentes en transición sufren la soledad del poder, porque poco a poco se van despegando en los más cercanos colaboradores, porque ya no va a tener poder de firmar decreto con un presidente en transición. Entonces, en el caso de Hipólito, al parecer, él está sufriendo eso ya. Los más fervientes seguidores de él, poco a poco, se están retirando de su lado. Entonces dirá él, bueno, dentro de poco no tendría a nadie. Para mí, Monegro, yo no sé tú, cuando tú te toque hablar ahora, para mí que Hipólito va a dejar en libertad a sus seguidores para que se inscriban en las posiciones que ostenten. Ahora, él no se va a inscribir, pero aunque esté expulsado, según el sector de Miguel Vargas, esté expulsado del PRD, ¿verdad? Pero él dice que es PRDista todavía, y por eso dice, no se va ni lo sacan, ni formará otro partido político, porque a su edad, me dijeron extraoficialmente que dijo esto, a su edad es muy, muy, muy difícil cuajar un nuevo proyecto político. Eso lo hizo solo Juan Bosch, que era un audaz, un intrépido político. Solo Juan Bosch pudo haber hecho eso, ¿verdad? Bueno, mira, lo primero es que esta actitud del grupo de Hipólito Mejía demuestra una vez más la forma irresponsable cómo se maneja aquí la política en la República Dominicana.
Porque ¿qué significado tiene que luego de pasarse prácticamente, esta lucha tiene más de 3 años, ¿no? Desde que pasaron las elecciones. Sobre todo las elecciones del 2012, porque ya anteriormente venía la problemática de la convención interna del PRD, pero sobre todo después de las elecciones del 2012. Se agudizó más. Se agudizó. ¿Por qué te digo irresponsable? Tú sabes las cosas que se ha dicho en contra del Tribunal Superior Electoral. Tú sabes las cosas que se han dicho, incluyo metiendo al expresidente Fernández, presidente del PLD, al PLD, han metido también al gobierno y a todo el que este grupo de incapaces que no han sido capaces de estructurar un proyecto político con responsabilidad, desacreditando una corte que forma parte de lo que es el marco jurídico de la República Dominicana y también que forma parte del fortalecimiento constitucional de la República Dominicana. Porque mientras tanto se lanza el lodo, sobre todo confundiendo a gran parte, abusando de las debilidades de mucha gente de la República Dominicana, de entender las cosas con falsedades, Ramón. El hecho que se esté inscribiendo hoy, sobre todo la facción de Hipólito Mejía, demuestra que 19 instancias de recursos que sometió ese sector en el Tribunal Superior Electoral y también en el Constitucional, lo hacía por meramente política. Sabía que no tenía la razón. Sabía que no tenía la razón. Entonces ahí que yo digo, Ramón, ¿cómo en vez de estructurar su proyecto al interno, competir, porque usted va a una batalla, usted va a perder o a ganar? Claro. Lo que pasa es que hay gente que quieren ganar a como de lugar y cuando pierden arrebatan, básicamente. Lo otro es, y ahí fue donde el sector que encabeza, el sector institucional, que es el que legalmente tiene las posiciones dentro del Partido Revolucionario Dominicano que encabeza Miguel Vargas Maldonado, es el que tiene el sartén por el mango de inscribir las candidaturas. De inscribir las candidaturas ante la Junta Central Electoral. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, aquel que es diputado? Que aunque responda al sector de Hipólito Mejía, dice, no, pero espérate, si yo me quedo fuera, mañana, ¿por quién yo voy a ser candidato? Ya, no tiene partido. ¿Por quién? Bueno, aquel que aspira a ser senador, aquel que aspira a ser regidor, con legítimo derecho a aspirar si es que no tiene el cargo, y el que tiene con legítimo derecho a aspirar a seguir en el cargo. Entonces, como tienen que ir obligatoriamente a dar la boca donde las autoridades constitucionales a todo lo largo y ancho del país, entonces yo creo, y déjame decirte, que es de sabio. Y yo creo que por el bien de ese partido, el paso de estos que eran o siguen siendo seguidores de Hipólito Mejía, que se inscriban en su partido. Que se inscriban en su partido y que eche su lucha a lo interno de ese partido. Y que si Hipólito Mejía, yo no sé, porque escuché a Fiquito decir, bueno, pero que Hipólito dice, pero Hipólito no es el PRD. Claro. Pero básicamente uno no quisiera tampoco venir desde este medio a querer ser beligerante, básicamente. Ya ellos en su momento se pondrán de acuerdo. Pero mientras tanto, el hecho que ellos den ese paso, es un paso que están diciendo, no, Hipólito Pérez, usted tiene su posición, porque no estaba en estos días con bombo y platillo anunciando una convergencia. ¿Qué pasó? Sí. ¿O qué va a pasar? No. ¿Va a esperar mañana? Sí. Pues mañana Hipólito se va a dirigir al país. Sí, en la mañana. O va a inscribirse con aquella convergencia o se va a inscribir con el PRD. No, él dice que no, que ni se van ni lo van. Bueno, entonces, ¿la convergencia con quién? No, porque él no participó en ese encuentro. Ahí él ha sido coherente, no participó en esa actividad. Sí, pero el que fue Abinader. Bueno, Abinader. Luis Abinader sí fue, pero él no fue. Él no fue. Él no es tonto, ahí no fue. Sí, pero ¿qué es lo que se dice en la conformación? El sector Hipólito Mejía está en la convergencia. Sí, pero tú sabes cómo es en política, que en política se aplica mucho el dicho de Santo Tomás, ver para creer. Es decir, no es lo mismo llamar el diablo. No es lo mismo llamarlo que verlo llegar, ¿verdad? Exacto. Entonces, Hipólito, que es uno de los dirigentes políticos, no líder, no tiene categoría de líder, dirigentes políticos, claro, si se quiere,
más especiales, porque cuando fue presidente de la República 2000-2004, desde que inició, por 79 ocasiones dijo que no iba a aspirar a la reelección. Pero después comenzó a suavizar y dijo, me está gustando el carguito, y se fueron a pique varios bancos comerciales del país para montar ese proyecto reeleccionista, que solo en la cabeza de él existía ese proyecto, porque fíjate cómo por primera vez un presidente en ejercicio, aspirante a la reelección, pierde de la manera tan humillante como perdió Hipólito de Leonel Fernández. Leonel se convirtió en el segundo presidente más votado de la historia política dominicana. Juan Bosch en el año 63, 62, fue electo presidente con más de un 60%. Leonel volvió a ser presidente de la República en el 2004 con cerca de un 58%. Sí, claro. Hipólito Mejía se quedó apenas con un 34%. ¿Te das cuenta? Entonces, un presidente en ejercicio que logre esa derrota tan humillante, pues no es ningún líder, lo que es un dirigente, y como muy bien dice Leonel en los artículos del Listín Diario, pues manejaba los sobrecitos. En ese momento, al manejar los sobrecitos, que a ciencia cierta no era 34, pudo haber tenido un 23, un 22%, claro, pero por manejar los sobrecitos quedó con un 34, ¿verdad? Claro. Entonces, yo pienso que el único camino que le queda al expresidente de la República, Hipólito Mejía Domínguez, una persona dotada de un carisma populacho, una persona que llega aquí inmediatamente los muchachos van a saludarlo por la forma en que te saluda, oh morenito, ¿qué hay? ¿Cómo tú estás? Sí, no, entonces, claro, más o menos jocosa, una forma jocosa, que es poco usual en un dirigente político. Entonces, ¿qué sucede? Ahora lo que le queda a él es tratar de tener un retiro honroso. Un retiro honroso que es lo único que le queda ya a él. No hay otra posibilidad, no hay posibilidad de alguna de que él recomponga su fuerza al interno del PRD, pero que tampoco pueda salir con el liderazgo dentro de un proyecto político como este, el de Convergencia. Porque ahí, como decía en un artículo que escribieron esta semana, ahí está envuelto la Convergencia de un grupo de políticos, no dirigentes, porque no tienen a quién dirigir muchas veces, políticos de la izquierda que nunca han podido ponerse de acuerdo a ellos. Porque cuando llega la hora del none, la hora del momento, todo el mundo quiere ser cabeza. Nadie quiere ser cola de león. Todo el mundo quiere ser, aunque sea cabeza de ratón. Entonces eso es lo que le ha pasado a la izquierda. Entonces si Hipólito se acerca a ese proyecto, ¿qué va a pasar? Pero mira un asunto. No es verdad que lo van a proclamar de que líder. Pero mira un asunto. ¿Verdad que no? Mira un asunto que decía de hacer política irresponsable. Porque básicamente ya lamentablemente se ha ido perdiendo el discurso en las propuestas políticas de los políticos en la República Dominicana. Por ejemplo, Emmanuel Esquea Guerrero plantea de que una cumbre entre Miguel Vargas Maldonado, Hipólito Mejía y Luis Abinader. ¿Y cómo tú crees que puede ir Miguel Vargas Maldonado a una cumbre cuando hace días, ese mismo sector, encabezado por la doctora Milagros Ortiz Bosch, que no ha llegado muy lejos? ¿Tú sabes por qué la doctora Milagros Ortiz Bosch ha ido perdiendo puntos? Por incoherente. Porque ¿qué busca Milagros Ortiz Bosch detrás de Hipólito Mejía? Yeah. Una mujer brillante. Milagro tiene discurso, o sea, no es una pose. Milagro es una mujer que aporta cuando habla. Claro. Y cuando escribe. Lamentablemente no ha sabido ubicarse. ¿Te entiendes? Su sitiar en la historia no lo ha sabido ubicar. Entonces va a ir Miguel Vargas Maldonado a una cumbre cuando de ese sector todavía lo estaban acusando de ladrón y que había cogido un préstamo por ahí. Lo que quisieron decir, se vendió en la campaña del 2012, se vendió al PLD por un préstamo que le hicieron. ¿Va a venir este hombre a una cumbre? No. O sea, entonces lo que te estoy diciendo, o sea, para tú buscar un consenso, yo creo que tú debes mejorar el discurso. O sea, no es verdad, Ramón, que si yo quiero negociar contigo, voy a atropellarte, ni a atropellar tu gente. No. Entonces, esa es la situación que se está presentando y no va a pasar más nada de aquí al sábado, que se cumple la fecha límite para la inscripción de candidaturas en el PRD, porque así no es posible. No es posible. Tú no puedes venir a agraviar, tú no puedes venir a insultar y después venir a decir, bueno, mira una alfombra. Camina por ahí. Vamos a caminar, tómanos. Voy a tener miedo de que tú me la hables la alfombra. Claro, no hay confianza ya. Vamos a la pausa comercial y regresamos de inmediato con más de Al Punto.
De regreso con más de Al Punto, José Monegro Gavilán y un servidor, Ramón García. Monegro, se anuncia la visita al país del actual vicepresidente de los Estados Unidos de América, el señor Biden. Biden vendrá con su esposa, vicepresidente de Estados Unidos, y ya no es a mediados de año, sino el próximo mes de marzo. Ya sabes que febrero es un mes corto. Corto, sí. Sumamente corto. Pues va a estar aquí el señor Joe Biden y su esposa Jill Biden. Vendrán a vacacionar, Chile. No, vienen de Chile a pasar por aquí, un viaje oficial. Bueno. Está anunciado en una nota de prensa enviada por la Casa Blanca, o sea que no es una especulación periodística local, sino es un despacho, una nota de prensa desde la Casa Blanca. Él va a ir a la toma de posesión de la nueva presidenta de Chile, la señora Michelle Bachelet, y luego pues él va a encabezar la Comisión de Estados Unidos, el gobierno estadounidense, a Chile, y de Chile va a estar aquí en la República Dominicana. Eso va a ser el día 11 de marzo. Va a hablar en Chile, en Santo Domingo el vicepresidente va a hablar aquí, va a tratar temas de interés bilateral con la República Dominicana y la región. O sea que no es una visita de apenas horas como visitó Hillary Clinton, cuando era secretaria de Estado de los Estados Unidos. Hizo una visita aquí de alrededor de 48 horas, 2 días duró aquí Hillary Clinton, y tuvo un periplo bastante agitado. Entonces, ¿y el tiempo que va a durar aquí? El tiempo que va a durar aquí no se especifica, pero pienso que por lo menos como va a hablar, va a visitar al presidente Danilo Medina y va a dictar una conferencia, pues me imagino que durará más de 24 horas aquí en República Dominicana. No, y yo te decía que no sé, tendrán sus razones por qué presidentes norteamericanos no han venido a la República Dominicana. Creo que en la historia republicana, ¿verdad? Nunca ha venido, que han venido vicepresidentes, el caso del líder Bill Johnson, que luego fue presidente. Que vino en la toma de posesión del expresidente Juan Bosch. Sí. Luego mandó 42 marines siendo presidente. O sea, así amenamente, 42 marines en el 65. Sí. O sea, vaya que es amigos. Y oye, que era el Partido Demócrata. Sí, el Partido Demócrata. Creo que después tú me decías que Joe Bush, padre había venido aquí siendo Balaguer presidente, ¿no? Sí, pero por menos de 8 horas. Por menos de 8 horas. Sí. O sea, básicamente tendrán sus razones. Y digo, no creo que sea porque sea país pequeño, porque ellos han ido a países incluso con estructura económica más pobre que la República Dominicana. Sí, porque ha ido presidente a Centroamérica, a países pobres. No, sí. Pero tendrán sus razones. Yo creo que primero en nuestro principal socio comercial, con los Estados Unidos estamos obligados a entendernos, gústelo a quien no le guste, incluso ha estado obligado a entenderse Cuba, porque déjeme decirle, independientemente de que hace más de 50 años los Estados Unidos ni Cuba tengan embajadores en sus respectivos países, pero siempre ha habido una comunicación comercial. Comunicación comercial, y pudiera ser mejor, porque ¿qué es lo que está pasando? Que mientras los Estados Unidos han tenido su posición muy obstinada, básicamente fuera de época, con un bloqueo básicamente donde tú puedes seguro que tú haces una encuesta en los Estados Unidos y está en contra de ese bloqueo. El mismo pueblo norteamericano está en contra de ese bloqueo a Cuba. Pero siguen obstinados todavía sectores de poder en los Estados Unidos con ese bloqueo. ¿Qué ha pasado? Que mientras tanto empresarios de Canadá, empresarios europeos, sobre todo españoles, hay muchos italianos, le han comido, como se dice popularmente, los caramelos a empresarios norteamericanos que tienen interés y que han estado presionando, porque ese bloqueo, que ya no tiene ninguna justificación, luego de que después de 1990
lo que eran esos símbolos que mantenían la Guerra Fría como símbolo de Guerra Fría, se fueron en pedazos, se fueron cayendo. Básicamente no se justifica que dos países que lo divide apenas millas, unas cuantas millas, estén básicamente de espalda. Yo creo que eso es insólito. Entonces, bienvenido sea el vicepresidente de los Estados Unidos. Siempre va a ser bien recibido, siempre, como te digo, vamos a estar obligados a entendernos. Ojalá no vengan como algunos quieren venir a dar órdenes, porque ya yo sé que una claque de aquí de unas ONG, que deberían estarle sirviéndole al país, aún de esa ONG deberían darle sirviendo al país, sirviéndole a muchos necesitados dominicanos. Sin embargo, están sirviéndole a otra causa. Tú puedes estar seguro que van a tratar de abrirse un espacio en esa agenda. Sí, pero él viene con una agenda de Estado. No. Viene con una agenda de Estado. Óyeme. Sí. Voy que se reúne con esos sectores. Bueno, vamos a ver qué pasa. Mira, Monero, vamos a la pausa comercial para regresar de inmediato con los minutos finales de Al Punto de este día de hoy. Los minutos finales de Al Punto de ese día de hoy. Monegro, y mañana no hay clase en la UAS. No hay clase. Tampoco el sábado, porque ya es la culminación del proceso electoral interno para elegir al rector y 4 vicerrectores. Ya se ha polarizado, como habíamos dicho antes de ayer, al hablar de este tema, entre la maestra Emma Polanco y el gran maestro Iván Grullón. Iván Grullón tiene un recorrido bastante amplio en la UAS, tiene más de 35 años de labor docente ininterrumpida en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Emma Polanco, un poco más joven que Iván en la docencia en la UAS, pero ronda más de 25 años, ininterrumpido también en la UAS. Emma es profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAP. Iván Grullón fue 2 veces decano de la Facultad de Humanidades, fue coordinador de cátedra, 2 veces vicerrector académico, 2 veces vicerrector académico. Ahora mismo solo tiene la posición de profesor en esta ocasión. Emma Polanco es vicerrectora actual de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, vicerrectora, me parece que administrativa, y el maestro Iván Grullón, el cual tiene un doctorado, el doctor Iván Grullón. Doctor en lenguas modernas. Un gran maestro de francés. Fue profesor mío de francés cuando estudié Derecho en la UAS. Y indudablemente que la UAS tiene 2 pesos pesados para elegir. 2 pesos pesados para elegir rector. Te decía fuera del aire, y lo voy a repetir, que con cualquiera de los 2 gana la UAS. ¿Por qué? Porque son maestros, son consagrados. Pero mi preferencia y mi recomendación para los profesores empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo es que voten por el maestro Iván Grullón. Que voten por Iván Grullón, porque Iván Grullón es un hombre que conoce la Universidad Autónoma de Santo Domingo desde la A hasta la Z. Conoce muy bien el funcionamiento. Fue el primer vicerrector académico cuando se crearon las vicerrectorías, el primer vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y desde ahí estructuró todo un plan para relanzar la UAS, que es lo que está planteando ahora. Y me gustó mucho una entrevista que dieron ambos al líder de la prensa matutina, al decano de la prensa matutina, el periódico Listín Diario, donde ambos, Emma Polanco e Iván Grullón, se comprometían a asumir el programa que presentaba el candidato perdedor. Por ejemplo, si Iván Grullón gana, que es el que yo quiero que gane, él va a asumir el programa, lo bueno del programa de Emma Polanco. Si gana Emma Polanco va a hacer lo mismo
con el programa que ha planteado a la consideración de los académicos, empleados y estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que este sábado elige sus 4 rectores. Esperemos que sea así, que se elige una primera vuelta y elige su rector para los próximos 4 años. Bueno, mira, yo, tal como tú has dicho, yo creo que Iván Grullón, al cual lo conocemos, trabajé con él, trabajé en Relaciones Públicas. Tú fuiste su relacionador público en sí, Humanidades. Sí, cuando él fue decano, yo tuve el honor de trabajar con el doctor. Es un tremendo ser humano. Tenía una gran popularidad tanto en el PLD como con PRDistas. Yeah. Entonces yo creo que, independientemente de que sea Iván Grullón, independientemente de que sea Emma Polanco, creo que los dos tienen buenas intenciones. Creo que en los dos hay equipos muy buenos. Sí. Pero, sobre todo, la situación allá no depende de una persona. Yo decía aquí, creo que ayer o antes de ayer, que el problema de la UAS es el modelo. Y yo diría que así como ha habido pacto educativo en el país, pacto eléctrico, Tiene que haber pacto odiano, un pacto de la educación superior en el país. Bien, pues Monero, se acabó el tiempo, pero ya mañana, el programa de mañana está listo. Mañana tenemos al ingeniero Saúl Santana, el director general de la empresa de transmisión eléctrica dominicana. Así es que no se plato fuerte. Mañana, sí, plato fuerte. Y ya los amigos de Al Punto, de Al Punto, vamos a ir nosotros con El Punto. Los amigos del Poder de la Tarde ya están aquí. Ya está la bella y hermosa Joanna con nosotros. Pueden quedarse los otros ya, pueden quedarse. Nos vemos.